Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hoy estudiaremos lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre la ira. Primeramente tenemos que comprender qué es la ira. Los diccionarios tradicionales dan la siguiente definición. Primero, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar a actos de violencia. También dice que es un deseo de venganza y por último encontramos que es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. Pero para poder comprender mejor lo que nuestro Señor Jesucristo dijo sobre la ira, tenemos que comprender que existen dos palabras en griego, es decir, el idioma que fue escrito el Evangelio de Mateo, para describir la ira. Una de ellas es la palabra sumos, que se refiere a un enojo fuerte que surge súbitamente, pero que también se aplaca rápidamente. Pero la palabra que se traduce como enojo en el versículo 22 es la palabra orgizo, que se refiere a la ira que una persona guarda en su corazón y no se aplaca, sino que se mantiene permanentemente en el corazón, manifestada en resentimiento y odio. La palabra de Dios nos enseña que dejarnos dominar por la ira puede llevarnos a cometer locuras y muchos pecados. Por lo tanto, es algo que no agrada a Dios. Mira, por ejemplo, Proverbios 29:22 nos dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y Santiago 1 del 19 al 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, ya que comprendemos el tipo de ira en la cual nuestro Señor se refería y que vimos en la palabra de Dios cuáles son los peligros de la ira que nuestro Dios nos quiere evitar, veamos en el texto las enseñanzas que podemos tomar para nuestra vida por medio de algunas preguntas. La primera sería: ¿a qué se refiere Jesús a lo que decían los antiguos sobre no matarás y por qué Él dio su interpretación? Los antiguos de los cuales habla Jesús eran los rabinos, los maestros de la ley, que conocían e interpretaban la ley para darla a conocer al pueblo, pero ellos se limitaban a la letra. Para ellos, si alguien solamente no mataba, ya estaba cumpliendo la ley y estaban en paz con Dios. Pero nuestro Señor enseñó que el verdadero espíritu de la ley, que no solamente se refiere a un acto de matar, sino también a las intenciones del corazón del hombre, nuestro Señor enseña principios que van más allá de la letra. Para los fariseos, si alguien no le quitaba la vida a nadie, estaba haciendo lo justo y cumpliendo con la ley de Dios, aunque sus corazones estuvieran llenos de odio, de envidia, de menosprecio a sus prójimos. Por eso Mateo 27 nos dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que quitarle la vida a una persona es algo muy grave ante Dios, como también lo es odiar, menospreciar y humillar a nuestro prójimo. Definitivamente las consecuencias
jurídicas entre ambos pecados son diferentes terrenalmente hablando, pero nuestro Señor dejó bien claro que tanto matar como odiar y menospreciar a nuestros prójimos son ante Dios un pecado, pues tanto el odio, el resentimiento y los homicidios nacen del corazón del hombre. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Jesús le dio más importancia a la reconciliación con el prójimo que a la ofrenda en el altar? Tal y como lo vimos en el versículo 23. Esto nos muestra una verdad espiritual muy importante que como creyentes tenemos que comprender. No podemos poner lo material sobre lo espiritual, es decir, que nuestras ofrendas, nuestro servicio, no es más importante que nuestra adoración. Nuestro Señor lo dejó bien claro. Dios busca primeramente adoradores, no solamente ofrendantes o cantantes o ujieres o diáconos o predicadores. En Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para nuestro Dios, lo más importante no es lo que hacemos o lo que damos, sino con la actitud con que lo hacemos. Jesús no dijo que las ofrendas no son importantes, lo que nos enseñó es que nuestra actitud del corazón es lo que hace que la ofrenda sea agradable, y eso también implica para nuestro servicio. Y es imposible que podamos dar un servicio agradable a Dios o dar una ofrenda que sea agradable a Dios si estamos en enemistad con nuestro prójimo. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Comprendamos qué significa reconciliar, hacer restablecer su amistad a dos personas. Pero tenemos que saber que muchas veces la otra persona no querrá reconciliarse con nosotros. Quizás pueda que tome una actitud de indiferencia o de rechazo, pero a pesar de esto el Señor nos manda a hacer lo que nos corresponde, lo que dependa de nosotros para buscar la reconciliación. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la tercera pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando nos dice que si no nos ponemos de acuerdo pronto con nuestro adversario, seremos echados a la cárcel? Tenemos que comprender que la falta de perdón, esa ira permanente en el corazón, poco a poco nos vuelve presos de la amargura, presos de los deseos de venganza, y esa ira se vuelve una cárcel para nosotros. Y tal y como nos dice, se cobrará hasta el último cuadrante, pues negarnos a perdonar trae consecuencias muy duras en la vida de un creyente, pues Cristo ya nos perdonó. La llave de la cárcel de la ira, del resentimiento, se llama perdonar. Es por eso que en el original griego la palabra perdón es afiemi, que significa soltar, dejarlo ir, enviarlo lejos. Cuando perdonamos, liberamos de nuestro corazón al que nos ofendió y nos liberamos nosotros también de la cárcel de nuestra ira. Amado Padre, yo te pido por favor que podamos entender qué tan dañino es la ira dentro de nuestros corazones, qué tan dañino es dejar esa ira, dejar ese enojo y esa rivalidad en cada uno de nosotros. Permítenos entender muy bien cada una de las palabras las cuales nos has hablado hoy para poder poner en práctica lo que nos has dicho. Yo te pido por cada corazón que está escuchando en este momento este devocional, para que realmente reflexionemos, para que realmente tomemos cartas en el asunto y manos a la obra, que no nos quedemos solo como oidores, sino como hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que cada uno que tome esta decisión sea bendecido por ti y que sea respaldado por ti y que pueda ver tu gloria en todo lo que hace. Gracias por hablarnos tan claro y dejarnos claro lo que significa la ira en nuestro corazón. Yo te pido por cada uno de ellos
y que sea tu bendición, tu unción, tu poder y tu gracia en medio de sus vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día entender lo que hace la ira en mi corazón y poder salir de esa prisión y también poder hacer lo que tú nos dices que debemos hacer. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora llega el momento más crucial para este tiempo. Ve y habla con tu Padre y dile cómo estás, cómo te sientes. Pon toda tu esperanza en Él y recuerda que si Él lo dijo y tú lo crees, Dios lo hará. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Háblale, porque tu Padre te está escuchando. Que tengas un hermoso y bendecido día.